19 horas 45 minutitos, damos inicio al Dialogando de hoy, miércoles 6 de agosto, una jornada prácticamente primaveral, podemos decir, por la temperatura, ¿no? En cuanto a las condiciones del tiempo, que todavía tenemos que recordar que todavía estamos en la estación invernal. En el ámbito nacional, en el Congreso de la Nación Argentina está sesionando la Cámara de Diputados, como ayer lo informamos y adelantamos en la entrevista con el diputado nacional por la provincia de Formosa, Fernando Carvajal, que nos adelantó qué temas estaban incluidos en el temario, también que iban a solicitar emplazamiento a las comisiones de varios proyectos de leyes, porque es algo de lo que ya venimos hablando. Las comisiones que están presididas por el oficialismo, es decir, por La Libertad Avanza, no convocan a reuniones y por lo tanto hay paquetes de leyes que están esperando ser tratados y sobre todo mencionó el diputado Carvajal la media sanción de proyectos que ya cuentan con la media sanción de Cámara de Senadores, como por ejemplo el impuesto a los combustibles, distribución de manera equitativa a las provincias, a los estados provinciales, y también el otro proyecto de ley que fue tratado y logró la media sanción con amplia mayoría en la Cámara de Senadores, que tiene que ver con los adelantos del Tesoro Nacional, comúnmente llamados ATN. Están en el orden del día. Uno de estos expedientes ya fue abordado según el orden en el que se encuentra en el temario, en el orden del día, que es respecto a los adelantos del Tesoro Nacional. Esto se logró el emplazamiento a las comisiones respectivas, la Comisión de Presupuesto que preside el libertario José Luis Esper, para que se reúna la semana que viene y dictamine. En este momento se está tratando la ley que declare la emergencia en la salud pública pediátrica, la situación del Hospital Garrahan. Vamos a estar abordando estos temas también en el programa de hoy. Pero ahora ya tenemos una comunicación telefónica para abordar un tema que realmente a mí en lo particular me preocupa muchísimo. La utilización de las redes sociales, la utilización de estas herramientas de la comunicación, en donde se pasa el límite de la libertad de expresión y es como que está permitido decir cualquier cosa, como viene ocurriendo con una escalada de violencia altamente preocupante, sobre todo por aquellos como se les denomina ahora, ¿no? Influencer o ejércitos de troll escondidos detrás de un alias y promoviendo acciones de cualquier tipo. Bueno, en este momento justamente se está realizando en el Salón Tupasí del Arzobispado de Corrientes una conferencia brindada por el director de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, y el tema de la conferencia es Iglesia y Prensa en Diálogo. Lo entrevistamos a Máximo Jursinovic esta semana, el día lunes precisamente, hablando nada más y nada menos que del diálogo, y abordamos la escalada de violencia en la forma de comunicarse a través de las redes sociales, donde se tiene la agresividad como base. Lo convocamos para hablar de este tema al constitucionalista Armando Aquino Britos, que es autor de uno de sus libros que lleva como título justamente Atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático. Doctor Armando Aquino Britos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Liliana? Un gusto saludarte. ¿Nos recibe bien usted? Sí, perfectamente. No sé si ustedes... Sí, también. Lo escuchamos, lo recibimos bien. Se contradice el derecho a la libertad de expresión con lo que recién estaban mencionando. La libertad de expresión implica que podemos decir lo que se nos ocurra de cualquier manera, cualquier barbaridad,
y si actuamos en consecuencias, ¿estamos cercenando la libertad de expresión u opinión? No, mire, a mi juicio, a mi parecer, no solamente nosotros abordamos este tema de la defensa del orden constitucional y el sistema democrático, que es una tesis de la carrera de magistratura en ciencias penales, o sí digo bien, y esta fue la tesis conclusiva de ese estudio. Pero también hay en otro lugar donde nosotros analizamos todo el tema de la libertad de prensa y particularmente el derecho de réplica. Y ahí yo me enfoco en señalar que la libertad de prensa es un derecho preferido por el sistema y es absoluto. Ahora, usted puede publicar por la prensa sus ideas sin censura previa y esto se traslada por la ley 26.032 a las redes sociales y a las comunicaciones por internet, pero no está exento de consecuencias. Yo con la palabra puedo difamar, herir el honor, puedo en sus distintas modalidades, puedo divulgar secretos y también incitar a la violencia, haciendo apología del delito, o utilizar estos medios como para generar una zozobra social, amenazar el funcionamiento de la sociedad y el sistema democrático, y por supuesto el medio es idóneo como para generar este tipo de situaciones. Esto está previsto en el artículo 226, segunda parte del Código Penal, que fue introducido, esta reforma fue introducida por la ley 23.077, que es la ley de defensa de la democracia. Esto fue en la época del doctor Alfonsín, porque se pretendía de que se sancionara para atrás en función de la normativa vigente en aquel momento, pero que, decía Alfonsín, no haya más golpes de Estado gratis en la Argentina. Y a raíz de eso se incrementaron penas, se diseñaron nuevos tipos penales, y en particular aparece este, que es distinto a la calificación que por allí le atribuyó, defendiendo por supuesto en el mismo sentido, la senadora Juliana Di Tulio, que habló de apología al delito. Esto es más grave, porque es la apología y la incitación a la violencia generado por este mecanismo, con la particularidad de que el bien jurídico tutelado es el sistema democrático y el orden constitucional. Por eso es que la calificación delictual de estas cosas tiene esta especificidad, tiene esta cuestión concreta para que se le sean atribuidos a estas personas que se le tiene que perseguir penalmente. Se persigue penalmente constatando la dirección IP, esto es de donde surgió la comunicación, y se rastrea quién es el usuario de este servicio, que obviamente tiene que recibir la sanción correspondiente. La libertad es una cosa, la libertad de expresión es una cosa, es absoluta. Ahora, esto tiene que tener estas consecuencias. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Y ahí le voy a pedir a mi compañero operador técnico Francisco Acosta que me ayude a través de las placas en la pantalla, ¿no? En la transmisión en vivo también por el canal de YouTube del programa de Dialogando con Liliana Romero. Hace unos meses atrás invadieron las redes sociales y personajes muy conocidos, libertarios, más precisamente desde las fuerzas del cielo, operan en las redes como el Gordo Dan, y su nombre es Daniel Parisini. Cuando no se logró un resultado en la Cámara de Senadores de la Nación en el tratamiento de algunas leyes, inundaron las redes con expresiones como
bombardemos el Congreso con todos adentro, Jabo, sacar las tanquetas, y con imágenes, ¿no? Imágenes en donde el Congreso explota, a Javier Milei arriba de un tanque también y direccionando hacia el Congreso, y luego en la imagen siguiente, cuando detona adentro del recinto una explosión, y bueno, similares expresiones. Otra, acá lo estamos leyendo, es ahora Jabo, metan todos los tanques adentro del Congreso. Esto claramente constituye, encuadra un delito de lo que usted estaba mencionando. Mire, el delito puntualmente dice el que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo anterior. Hay una amenaza pública y es idónea, y le están pidiendo al presidente para que se interrumpa el orden constitucional, se afecte el funcionamiento del sistema y por supuesto se deje sin efecto el funcionamiento del Congreso. Es decir, características propias que tenían los gobiernos dictatoriales. Entonces, el delito quedó perfectamente consumado cuando aparece esta amenaza pública. Es más, aparece un ruego al Poder Ejecutivo. Usted me dirá, bueno, no se concretó porque el Ejecutivo no le hizo caso. Tampoco, esto hay que aclarar, tampoco se ofendió por esta expresión, tampoco la repudió, sino directamente Cayó. Absoluto silencio. Ahora bien, está impidiendo el funcionamiento del Congreso y tiene la misma catadura moral, aunque es más grave que la del viejo gordo del mortero que en época del gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri estaba atentando contra las decisiones del Congreso. Este hombre visiblemente arrojó piedra. Esta gente está pidiendo que directamente deje de funcionar instituciones fundamentales de la República, de que el sistema democrático se altere y de que el orden constitucional deje de tener la regularidad y primacía que tiene. Y es gravísimo. Es más grave que ningún fiscal haya tomado nota, ni siquiera sé si la denuncia que formuló el grupo de los senadores encabezado por Juliana Di Tulio, cuál es el rumbo que tuvo, o la denuncia que formalizó el bloque de Democracia para Siempre de los diputados en su gran radicales que están con Facundo Manes. No sé, pero lo cierto es que asombra que desde el propio Poder Ejecutivo no se repudie este tipo de actitudes. Ni parte del Ejecutivo Nacional, pero tampoco hubo demasiadas expresiones repudiando este tipo de actitudes, doctor Armando. Sí, cierto, coincido. No observé que haya un repudio generalizado en la dirigencia política, en la dirigencia empresaria, en la dirigencia gremial y en la sociedad en general. Pasó como que, bueno, son expresiones más y parece como que no dimensionamos la real magnitud de la gravedad de este tipo de expresiones y de personas. Estamos viendo a través de las imágenes en la transmisión en vivo por el canal de YouTube, de personas muy próximas, cercanas al propio presidente, a su hermana, el Gordo Dan, alias el Gordo Dan, Daniel Parisini, es el creador de esta agrupación dentro de la Libertad Avanza, las Fuerzas del Cielo, que cuando fue presentado este espacio político dentro del oficialismo, se presentaron como el brazo armado de la Libertad Avanza y con simbología muy parecidas, similares, por no decir prácticamente iguales, a la del fascismo. El color de la ropa, la manera en que saludan
Y otro aspecto también que a mí me parece que no es menor, el caso de Santiago Caputo, que forma parte de ese tan mencionado círculo rojo o triángulo de hierro, junto a la hermana del presidente y el propio presidente, un asesor presidencial, que si bien no publica con su nombre Santiago Caputo, pero todos apuntan hacia esta persona, que es la que comanda y dirige un grupo de trolls con alias y que son los que provocan este tipo de publicaciones. ¿Cómo, en casos que desde la justicia se decidan hacer algo, investigar, determinar responsabilidades y sancionar, cómo se llega a la verdadera identidad de aquellos que se esconden detrás de un nombre, de una cuenta con un nombre ficticio? Pero Liliana, te comenté, se rastrea la dirección IP, se le pide a la red social a donde surge la La publicación. identificación, por más que me ponga de nombre Paparulo o 10, 19, se ve de dónde emitir la opinión, y además estos personajes ya están reconocidos porque se creen actores políticos de trascendencia. Lo cierto es que son del modelo de Biondini, que era el nazi confeso, cuyo partido no fue habilitado por decisión de la Cámara Nacional Electoral. Lo que yo quiero poner de relieve, de resalto en estas cosas, es la gravedad de la situación y lo que no se sigue como hilo conductor. Primero, así empezó Hitler en la Alemania nazi. Era un loquito que decía estas cosas hasta que finalmente logró el objetivo de el holocausto. Oh, claro, del holocausto. Ahora, todo pasó porque la gente le consideraba un loquito, no le prestaba atención. A esa desidia o desinterés le siguió después algún tipo de complacencia, después como la actividad de las fuerzas políticas que tenían que llevar a cabo la tarea en Alemania no estuvieron a la altura. Bueno, ganó esta expresión política, y estas son las consecuencias que trajo. Entonces, ¿no es como mucho comparar la Alemania nazi y a Milei con Hitler? No, Liliana, porque tampoco, porque son manifestaciones que se dan en planos distintos. No es lo mismo la realidad de aquella época, 1930, con la del siglo XXI, con 25 años, medio lustro, donde nosotros tenemos una realidad, la cotidiana, y la realidad virtual, que condiciona la realidad cotidiana, porque aparece como que lo virtual es lo que tenemos que hacer en los acontecimientos cotidianos. Y este condicionamiento está llevado por este tipo de inquietudes, desde Elon Musk, con una clara inclinación autocrática, y aparecen estos episodios. Sumale a esto, vos me vas a decir que estoy paranoico, y puede ser, pero también es cierto que, como decía Woody Allen, el hecho de que esté paranoico no significa que no te persigan. Entonces yo me siento el perseguido. ¿Por qué? Porque aparece este episodio, pero después también aparece el episodio de que se concentra gran cantidad de dinero del presupuesto destinado a la CIDE. Esa CIDE que actúa con actitudes que fueron denunciadas por el diputado Mane, donde hay operativos de investigación o seguimientos a sectores de la oposición, más no de los libertarios, porque se consideran propia tropa, de manera tal de que ahí tenés una violación a la ley de inteligencia. A esto sumarle el contrabando de no detectado o no revisado que se materializó con el avión que vino de los Estados Unidos. Algunos dicen, y sin tener certeza, pero yo al mismo tiempo de no tener dudas, porque no tengo dudas, pero sí no tengo pruebas,
pero todos sospechamos que dinero no trajo, pero trajo instrumentos de escuchas telefónicas o de análisis de para que lo que utilizan esta Tecnología, gente, tecnología tecnología de punta. para escuchar y, entre comillas, investigar. En realidad, todo hace suponer que a esta gente la democracia y el orden constitucional le importa muy poco, que yo te diría nada. Entonces, yo quiero poner de resalto esto, eh, yo quiero poner de relieve esto. Muchos de nosotros, particularmente en mi caso, sabemos lo que es vivir en un régimen autocrático, sabemos lo que son soportar las inclemencias de la dictadura sobre los derechos fundamentales. Sabemos lo que es soportar decisiones que son agraviantes para el ser humano por la dictadura. Como ciudadano, como joven que quería vivir en un esquema diferente, pero después también decisiones que te llevaron a locuras colectivas como fue la guerra de Malvinas, y la gente aplaude. La gente aplaude motivado por algún folclore, alguna nota épica, y se está dando cuenta que está degradando la dignidad del ser humano, que es el otro, que es el que está al lado. Y cualquier sociedad que se precie, Liliana, y que haya existido antes, no pudo haberse construido sin la alteridad, sin ver al otro. Y bueno, estas son las cosas que yo por ahí le quiero poner a consideración de la sociedad, que la analice, ¿Y que no podemos. qué herramientas tenemos justamente como antídoto o como mecanismo de defensa ante el avance de estas prácticas o la instalación de estas prácticas que están naturalizadas? Esta, la que vos estás haciendo, la que vos con mucha generosidad y desde tu rol de periodista estás proponiendo, sí, el debate, el análisis. Algunos no estará de acuerdo conmigo, pues en buena hora que no esté de acuerdo, en buena hora que piense distinto. Ahora, lo que no podemos hacer es negar al otro, negar que existe la otra persona, negar que yo tenga, negar a tal punto de que yo voy a hacer las cosas en nombre de todos sin importar el todo. Es decir, porque creo que es lo mejor sin consultar. Entonces, Alfonsín nos enseñaba a nosotros que la política es diálogo, que la articulación de las decisiones se hace en base al consenso, que se discute, sí, por supuesto, pero después decía, salen comunes denominadores, que no es la idea perfecta del uno, sino la construcción colectiva de todos buscando el bien común. Pero Entonces, nada, estas son... pero ahora la realidad y la coyuntura que se vive, nada de eso se practica desde quienes nos conducen a nivel nacional. No hay no hay diálogo, no hay búsqueda de consensos, no hay acuerdos, y el Congreso sanciona leyes que el Ejecutivo no está de acuerdo, utiliza la herramienta del veto. El Congreso el oficialismo no tiene las mayorías necesarias, las voluntades necesarias como para aprobar las leyes que el Ejecutivo pretenden, y salen, bueno, todo este tipo de declaraciones: dinamitemos, bombardemos el Congreso con todos los legisladores adentro, saquemos la tanqueta a las calles, etcétera, etcétera. Se produce este tipo de reacción. Entonces, la justicia, recién decíamos, se han hecho denuncias por parte de distintos bloques de legisladores, tanto diputados y senadores, y tampoco vemos reacción por parte de la justicia, y estamos en una sociedad adormecida por el cúmulo de problemas económicos, sobre todo porque no se llega a fin de mes, porque están desguazando el Estado, las políticas públicas, atacando la salud pública, la educación pública, jubilados, discapacitados, salud pediátrica y la salud mental, que también estamos en una pandemia. Ayer nos dijo el médico psiquiatra correntino Emilio Hidalgo. Entonces, la sociedad es como que este tipo de situaciones no observa, cada vez se naturaliza más,
y se comparte y se reenvía, y a algunos hasta le parece gracioso y no grave. Sí, pero mira, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que reconocer. ¿Es necesario el equilibrio fiscal? Sí. ¿Hay que buscar el déficit cero? Sí. Ahora, también es cierto que el presupuesto se reordena, se acomoda. ¿Qué Y, presupuesto? Si y bueno, venimos, bueno, si el están con un presupuesto prorrogado desde el bueno, 2023. bueno, el que debió estar y no está. Pero convengamos que incluso con el presupuesto prorrogado, con mayor razón aún, el Poder Ejecutivo tiene, mediante el giro de partida, la posibilidad de hacer frente a situaciones que son impostergables. A ver, el tema de salud no es únicamente alguna afección que puedo tener temporaria, de manera temporaria, sino que se afecta a la salud y consecuentemente la vida. Y con eso la pérdida de dignidad y otras formas de lesionar los derechos fundamentales o los derechos humanos. Primera cuestión. Segunda cuestión, el tema de jubilados. Es decir, usted me podrá decir, bueno, hay un montón de jubilados truchos, y jubilados donde Pero los no es, gobiernos anteriores inflaron la nómina pero o la plantilla. son mayoría como para castigar a todo el sector de A ver, jubilados a una volvamos al vida tema, indigna. déjame terminar. Pues bien, empieza a separar lo que es legal, lícito, y lo ilícito, lo que es delito. Persiga a los delincuentes. Si hay algún jubilado por discapacidad que no la tiene, pues métalo en cana y que devuelva todo el dinero que cobró con una jubilación trucha. ¿Y se está Eh, haciendo eso? No sé, pero no podemos decir, hay uno que disfrazó una pensión, todos los pensionados lo cobran. No, vea, porque hay situaciones que la legislación le reconoce porque surge de la Constitución, surge de las relaciones interhumanas que nos hacen ser una sociedad. Y el reconocimiento en el otro de los derechos no hace ser un Estado. Lo mismo pasa con el tema de la educación, Liliana. Decían, vienen a estudiar gratis. No, mentira, no es gratis. El ciudadano de otro lugar se nacionaliza para estudiar, concursa, vive acá, paga los impuestos como cualquier hijo de vecino, y por supuesto recibe una educación de calidad que se va perdiendo. Y no le saca lugar al nacional ni al local, ¿no? No, tampoco, Liliana, pero a ver, y esto pasa en todos los lugares, que se le puede atender a un boliviano que viene desde ese lugar hacerse atender en Corrientes, por ejemplo, perdón, en Salta. Pues bien, atendele, salva su vida y después le cobra al Estado boliviano. Eh, el otro día yo le escuchaba a un legislador paraguayo. Decía, a nosotros nos cierra perfectamente el Excel, tenemos déficit cero, la economía, la macroeconomía es pujante, pero sin embargo, decía, No tenemos lo, salud. no, es decir, me decía, nuestros comprovincianos nuestros compoblanos de menores recursos se van a la Argentina. ¿Y por qué? Decía, porque tienen educación de calidad, porque tienen salud de calidad, y porque en definitiva pueden allí encontrar un futuro que nuestra patria no le brinda. Y yo primero agradezco el acto de reconocimiento del legislador, pero también, ¿no?, le digo la reflexión, che, cuidemos esto, cuidemos una salud pública fuerte y de lo mejor, cuidemos una educación de este nivel que tenemos y gozamos, y sepamos entre todos distinguir lo que está bien y lo que está mal, y el que se quiera aprovechar de esto, que le sancione con toda la fuerza de la ley. Bueno, Pero usted, lo que no está bien, Liliana, es desconocer al que tiene una discapacidad, desconocer al sector vulnerable, desconocer al otro, cualquiera sea su característica. al Y prójimo, simplemente, al hermano, claro, claro, Fraterni claro, Tutti, Francisco claro. Papa. Pero bueno, estamos en momentos en que todo esto que estamos hablando, me parece que hay sectores que no les importa y que cada vez está más naturalizada
la agresión, la violencia, la descalificación, el insulto, porque es una práctica que la ha instalado el propio presidente, constantemente descalificando, insultando, agrediendo con palabrotas de lo más groseras, impropias, que para cualquier persona, como por supuesto sobre todo para quien detenta la investidura presidencial. Entonces cada vez esto se va naturalizando más, y si una institución como es la justicia, un poder del Estado como es el Poder Judicial, en este caso de la Nación, tampoco reacciona contra los constantes avances y atropellos por parte del Ejecutivo Nacional, tiene para resolver, y ahí ya pasamos a otro tema, tiene para resolver, por ejemplo, los DNU de necesidad y urgencia, tiene para resolver la constitucionalidad del DNU número 70 de diciembre 2023. Ya le celebramos y le cantamos el cumpleaños feliz, ya cumplió 1 año y medio, y todavía la Corte no se ha despedido al respecto, como otros temas también, y así seguimos. Bueno, por eso yo creo que es una responsabilidad colectiva, y los actores institucionales tienen que entender Usted es un gran defensor su de la rol. Corte Suprema. Sí, sí, creo que, pero también es cierto de que tiene que llegar la causa a ese ámbito decisional. Hay jueces que se han expedido en favor, hay jueces que se han expedido en contra. Hay la Corte, cuando le tocó resolver, dice, tiene que haber una causa, tiene que haber un motivo, un agravio, un derecho lesionado. Cuando fue el gobernador de La Rioja el que articuló esa acción. esa acción de nulidad del decreto. Pero lo cierto es que tiene que actuar el Congreso. No te olvides que el Congreso en su oportunidad declaró la nulidad de un DNU de Cristina Fernández de Kirchner cuando quiso tocar los fondos del Banco Central. No te olvides que el Congreso declaró la nulidad de las leyes de obediencia y vida, punto final. No te olvides que el Congreso declaró la nulidad de las leyes de autoamnistía. ¿Y qué está pasando ahora? Y bueno, entonces, pero a ver, una golondrina no hace verano, y los legisladores de algún sector son minoritarios. Desde este bloque que yo le llamo la democracia para siempre, que es de la Unión Cívica Radical, como de los sectores del justicialismo, no son mayoría, no logran tener la clave del 2/3. Bueno, hay que salir a conquistar esas voluntades, porque mientras el presidente siga comprando legisladores mediante el intercambio de favores, mientras le seduce, entre comillas, a los 88 héroes que le llamó, en realidad y después terminan estas cosas como terminó con el episodio de Crader, ¿no? Que tampoco se ven demasiados avances en la investigación, ¿no? Pero a ver, el avance tiene que estar en la conciencia social, Liliana. El avance tiene que ser en despertar esta conciencia social. Mientras el mundo avanza con esta cuarta revolución industrial, sí, hablamos de inteligencia artificial, claro, y hablamos de la etcétera, inteligencia etcétera. artificial, donde se pretende sustituir incluso el cerebro humano por el cerebro de las máquinas. El derecho y todas las ciencias circundantes a esto discuten si hay un posthumanismo o un transhumanismo. Lo que tiene que hacer la sociedad es echar el ancla en el humanismo, es decir, acá hay un humanismo que se adecúa, que es capaz de domar las tecnologías, que es capaz de reorientar el curso de estas cosas para beneficio del conjunto. Pero estas son las cosas que nos debemos en la discusión como sociedad. Pero mientras tanto estamos discutiendo todas las groserías del presidente, estas cuestiones de vetar cuestiones de los sectores más vulnerables, defendiendo el déficit fiscal, que es necesario, que es imprescindible. Ahora, también, ¿qué hacemos con
con nuestros jóvenes que quieren un futuro mejor con la educación? ¿Qué hacemos con los jubilados que han aportado toda una vida? ¿Qué hacemos con las personas que tienen alguna situación desventajosa en materia de salud? ¿Qué hacemos con la discapacidad? Porque si tenemos que seguir el criterio o la finalidad o la pretensión del gobierno, tendrían que morir porque, entre comillas, no son normales. Bueno, con ese criterio tendrían que haberlo matado a Beethoven y no hubiésemos perdido la genialidad de su música. Y como ese, miles de ejemplos que tienen que hacernos despertar, repito, la conciencia social, Liliana, la Sí. empatía, el saber que el otro puede necesitar. Y no son gastos, son inversiones. Y el que se prevalece de esa situación y comete delito tiene que recibir la máxima sanción, la máxima, porque le está sacando el beneficio a otro que realmente necesita. Bueno, así se soluciona esto. Sí, yo sinceramente no veo ese despertar de conciencia social y generar empatía. Y bueno, Liliana, para eso estamos. No, no, Esto es lo que tenemos que hacer. no observo realmente ese Bueno, despertar y de ver al nada es otro. mágico. No, sí, nada es mágico, eso ya lo sabemos, pero mientras pasa el tiempo Bueno, y, por ejemplo, ¿cuánto el tiempo le índice... costó a la mujer lograr la conquista del sufragio? ¿Cuánto le costó a Sí, la pero mujer? acá estamos hablando de vida. Los índices, Y es los, vida, porque a ver, la mujer después, los índices de déjame terminar la idea. intento de suicidio y los índices de suicidios es alarmante. Es la segunda Y vos te causa pensás, de bueno, y sí, muerte en la población a joven ver, entre los Liliana, 15 y 25 años. coincido, pero déjame esbozar la idea. Coincido con eso. A ver, pero cuando te estoy hablando del feminismo, que fue el gran motor de la transformación y el cambio en los últimos tiempos, por lo menos en los últimos 50, conquistó la igualdad, el sufragio, llegando hasta la paridad de género. Fue capaz de conseguir la patria potestad compartida, el divorcio vincular, que se le prohibía esto casi a fin del siglo pasado, se logró con Alfonsín. Ahora, en este último tiempo, en 2015 por ahí, la sanción de la trata de blanca o trata de personas, hago foco en la mujer, la característica de apuntar a la perspectiva de género. Hoy por hoy lo asumimos como una realidad. Como un derecho. Antes se decía, no, lo que está prohibido es la esclavitud, le decía el negro que está encadenado, artículo 15 de la Constitución o 16, y lo recitábamos. Ahora, había una esclavitud sexual que no era reprimida. Bueno, y las mujeres morían porque la cultura autocrática y machista hacía que el hombre pueda ser el dueño de la mujer. Bueno, todo esto se evolucionó con lucha, con convicción y lucha. Nadie te va a regalar la conquista de tus derechos. Sí, lo que pasa es que acá estamos hablando de derechos ya adquiridos y consagrados que se están tirando por la borda. Y bueno, y esos derechos se pueden perder. ¿Sabes cómo se pueden perder? Porque vos sos un haragán, porque no te defendés, porque pensás que, bueno, le están atacando a Liliana Romero nomás, que hincha de boca y es mujer, entonces que sufra. Y tenemos esta actitud de pensamiento. Yo quiero traerte a la reflexión un librito cortito que fue de Norberto Bobbio, que se llama El tiempo de los derechos. Cuando él hablaba de la evolución de los derechos, decía, así como conquistamos por las distintas generaciones, también lo podemos perder. Y esta es la cuestión que tenemos que empezar a analizar. Estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo calidad de vida. Totalmente. Y guarda. Estamos perdiendo libertades.
Y guarda, podemos perder también, la, porque ya estamos perdiendo calidad institucional, podemos perder también la institucionalidad. Eso está pasando. Y No es que bueno, podemos, ya está ¿eh? pasando, ya está Bueno, pasando. por eso yo quiero llamar a la reflexión, generar este tipo de alerta social, que empecemos a analizar estas cuestiones que nos atañen a todos, sin distinción, si son liberal, radical, autonomista, peronista, lo que fuese. Todos somos titulares de derecho y todos tenemos una parte alícuota de ese capital social que se llama el sistema constitucional y el régimen democrático. Antes de despedirlo, doctor Armando Aquino Britos, para rechazar el veto presidencial deben hacerlo las dos cámaras, ¿no? Las dos cámaras por el 2/3 de sus miembros. Es decir, si una de las cámaras rechaza y la otra no, el veto queda vigente. Sí, por supuesto. Y fíjese el poder que tiene el Ejecutivo con esta decisión, como también lo tiene con el decreto de necesidad y urgencia. Tal cual. Entonces ya hay en esta caracterización de unas decisiones una marcha a la democracia delegativa, aquella que se centra en el Ejecutivo, desentendiéndose del funcionamiento de los otros órganos que constituyen el poder. Bueno, tenemos que empezar a discutir para encontrar solución a estas cosas. Bueno, doctor Armando Aquino Brito, gracias por esta comunicación. Seguramente lo volveremos a convocar para seguir analizando, reflexionando, debatiendo, poniendo arriba de la mesa estos temas que por ahí a quienes nos están escuchando a lo mejor dicen, bueno, con los problemas que tengo, mirá lo que me vienen a hablar, pero son importantes porque hacen a la calidad institucional. Sí, Y calidad eso, institucional que aparece lejana, pero después vos ves que se manifiesta en el jubilado, en el discapacitado, en el niño que estudia, en el niño que no come, y entonces nos está afectando a todos, directa o indirectamente. claro, jubilados a los que, perdón por la expresión, los cagan a palos las fuerzas de seguridad federales, comandadas por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, todos los miércoles cada vez que se manifiestan un puñado de jubilados y de personas que acompañan el justo reclamo porque están pidiendo nada más y nada menos que dignidad y un despliegue fenomenal que además eso conlleva presupuesto, porque para movilizar de la manera en que se movilizan las fuerzas de seguridad federales, efectivos, recursos, vehículos, motos, tanques, todo ese movimiento que hacen para un puñado de personas, los cagan a palos encima, lo mismo que quisieron hacer ayer con la gran movilización del sector de la discapacidad hasta que se dieron cuenta que eran personas que no podían caminar, por ejemplo, las que estaban participando de esa movilización masiva y pararon con la fuerza el empleo de la fuerza, ¿no?, represiva del Estado para atacar, reprimir a discapacitados. Armando Aquino Britos, muchísimas gracias. Al contrario, Liliana, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Esta es la realidad de lo que está pasando. Por ahí algunos dirán, bueno, pero ¿por qué no se acuerdan de lo que pasó en el gobierno de los, como ahora es común denominativo, ¿no?, de los cucas, como hay algún sector de la sociedad que se maneja por el odio e instala este tipo de conceptos que pretenden darle un uso descalificativo y con una gran carga de odio? ¿Por qué no se hablaban de estas cosas cuando gobernaban los cucas? En los 21 años de Dialogando siempre ponemos sobre la mesa la discusión cuando vemos que se está tentando justamente con esto que definió perfectamente este concepto, ¿no?, la calidad institucional. Y como hablábamos con Enrique Bastorres la semana pasada, de un extremo al otro,
de lo que pasaba en el gobierno kirchnerista, por contraposición destruimos todo. Y eso nos sirve. Pero aquí lo grave, a mí me resulta la naturalización de prácticas que no pueden derivar en nada positivo, porque el odio, la violencia, y que esto se practique desde la cabeza del Ejecutivo Nacional, desde la figura presidencial, es muy, pero muy grave, porque ese es el ejemplo. Después, cómo la maestra le puede corregir o educar a sus alumnos si el presidente constantemente está utilizando públicamente y se expresa a través de las redes sociales, utilizando palabrotas, insultando, agrediendo, violentando, descalificando, y tiene un séquito de personas que se ríen y lo aplauden. Entonces, ¿cómo después a ese niño en la casa o en la escuela, los padres o el docente le va a decir no, esa palabrota no? Si un niño va a ir a un amigo, a un compañero de grado o a su propio hermano, le dice sorete, mierda, mandril y todas esas barbaridades, groserías que emplea constantemente el presidente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos en un partido de fútbol amistoso, en una canchita, en un barrio, que nos agarren a las trompadas, que no lleguen al contacto físico, que no empiecen con la agresión verbal? Si ese es el ejemplo que nos están dando quienes dirigen los destinos del país. Y encima, como parece que eso vende, como parece que eso es exitoso en lograr mayor cantidad de seguidores en las redes sociales, parece que eso hay una sociedad que a eso que ese tipo de expresiones, que comunicar de esa manera violenta le cae bien, consciente, aplaude y le dice dale, vamos por más, redobla la apuesta, saca los tanques, reventá el Congreso con todos los diputados adentro. Entonces ese tipo de prácticas son imitadas, porque vende, porque capta la atención, porque genera likes, porque genera aplausos. Entonces son conductas que vemos en otros actores políticos, sociales, imitar esa forma de comunicar o de dirigirse al otro, con discursos groseros, muy groseros, y que se da frente a una tribuna, en una campaña electoral o desde una banca en el Congreso de la Nación. Se imita, se repite, porque dicen, bueno, si Milei ganó de esta manera y sigue teniendo un porcentaje todavía de aceptación popular, expresándose, comunicándose, relacionándose de la manera que se relaciona, entonces vamos a imitarlo si queremos tener éxito y captar la atención del electorado. Entonces, como parece que todo permitido en una tribuna, en un acto político o desde una banca
en el Congreso de la Nación. Así estamos, como que todo está permitido. Entonces debemos estar nosotros, sociedad, gente de a pie, para poner esos límites. Insisto en este ejemplo. ¿Cómo educamos a un niño y le decimos, así no tenés que tratar a tu hermano, al otro, a tu compañero, a tu amigo? El insulto no, la agresión no, la violencia no. ¿Cómo vamos a combatir la violencia de género? ¿Cómo vamos a tener políticas para luchar contra femicidios si tenemos este tipo de prácticas que se han naturalizado? Es contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio de condenar al violento, al agresor, por ejemplo, en casos de violencia de género, corregir y darle un correctivo a un niño que tiene la misma práctica y en su edad. Si después vemos ejemplos malos de este tipo. Dejo la reflexión en la audiencia. Piensen, reflexionen, debatan, porque la idea es construir masa crítica. Como lo vengo diciendo, para aquellos que son votantes y el electorado de La Libertad Avanza, que aunque no lleguen a fin de mes, están contentos porque bajó la inflación, ¿no? Aunque no les dé para pagar el costo del transporte de colectivos, aunque hagan malabares para la economía hogareña y para pagar la factura de luz, porque todo se ha encarecido por la quita de subsidio, y digan, ese trabajador que no llega a fin de mes aplauda la quita de subsidio, esté de acuerdo en que no llega a fin de mes y pague una factura de energía, de costo de energía monumental, y no tenga para ir a cambiarle la zapatilla a su hijo, que ya camina prácticamente con la planta del pie, que tenga que elegir, o le compro la zapatilla para educación física o pago la factura de luz, ¿no? Que tenga esta disyuntiva, pero que aplauda la quita de subsidio. Está bien, no podemos tener la luz regalada, no podemos tener el transporte regalado, y aplauda cuando se le aumenta el pasaje el boleto, el pasaje de colectivos. Bueno, correcto, seguí aplaudiendo y seguí apoyando este tipo de políticas, pero no podés aplaudir y apoyar que le caguen a palos los jubilados, que el Congreso decida dónde están diputados y senadores elegidos también por voluntad popular. No es solamente el Ejecutivo Nacional, no es solamente Milei el que fue elegido por voluntad popular. En el Congreso también están sentados cada uno en sus bancas, como primera mayoría, como mayoría o primera minoría o minoría, los que también fueron elegidos por el voto popular, y que votan, por ejemplo, una ley para declarar la emergencia en discapacidad, y el Ejecutivo la vete, cuando los prestadores de servicio para personas con discapacidad no dan más, están ahorcados, no pueden sostenerse más, porque los aranceles no están actualizados desde diciembre del año pasado, y la última actualización que hubo fue de centavos prácticamente. Cuando incluir salud no funciona, cuando gestionar el certificado único de discapacidad es todo un trámite burocrático, cuando se cierran centros educativos y terapéuticos, cuando tienen que abandonar los tratamientos, los chicos, las personas adultas con
con alguna condición de discapacidad, cuando los sueldos de los médicos del Hospital Garrahan tampoco están actualizados, cuando el presupuesto del Hospital Garrahan, ese monstruo en donde atienden y salvan vidas a niños y niñas de todo el país, no solamente de Buenos Aires, está trabajando con un presupuesto absolutamente desactualizado, donde los residentes que se están preparando para luego justamente ser los pediatras de distintas especialidades dentro de la pediatría que atiendan a los niños de todo el país o que vayan nuevamente a sus lugares de origen a trabajar en salud pediátrica y que se están formando, adquiriendo conocimientos y experiencia en un centro de referencia a nivel Latinoamérica, no lleguen a 1 millón de pesos, donde tenemos una población, ayer lo decía Emilio Hidalgo, en donde se han triplicado las consultas por depresión, trastornos de ansiedad y adicciones. En Argentina, por día, se producen 23 intentos de suicidio. Y del 100% de los intentos, el 5% logra su cometido. Y esa cifra es sumamente alarmante. En la población joven de 15 a 35 años, el suicidio es la segunda causa de muerte y en algunos países la primera. No pasa solamente en Argentina, pasa a nivel global. Es una pandemia como resultado, como consecuencia de la pospandemia del COVID. Lo definió así Emilio Hidalgo. Están los números, están las cifras. Y estamos desmantelando y tirando abajo y desarticulando las políticas públicas. Y si desarticulamos esas políticas y las reemplazamos por otras que sean de mejor calidad, bienvenido sea, pero no pasa eso. Ayer lo dije, así como tenemos rutas destruidas que como saldo tienen siniestros viales con víctimas fatales, así como están las rutas destruidas, bueno, lo mismo pasa con el cerebro, con la cabeza de la población, joven y adulta mayor, que ya de por sí que está en una etapa de la vida en que la curva es descendente, si no tiene para comprarse los medicamentos, si no tiene cómo pagar el alquiler, si no tiene para comer, qué expectativas de vida le damos en esa etapa de la vida a una persona adulta mayor. Se está deteriorando absolutamente todo. Se está deteriorando absolutamente todo. Y acá, más que de ideologías y de políticas partidarias o públicas, acá tenemos que hablar de humanidad. Es lo que no se está viendo. En las decisiones de gobierno carecen absolutamente de humanidad, porque aplicarle la fuerza represiva a los viejos y a los discapacitados es una barbaridad, un salvajismo, una falta de humanidad, por no decir, discúlpenme, una hijoputez. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con más Dialogando.